Siguiendo con la materia, vamos a ahora a ver lo que es la parte de válvulas y bombas. ¿Ok? Eh, Pudieron leer lo que les indiqué hoy en la tarde sobre en el libro de tuberías a presión de válvulas, el capítulo de válvulas, el capítulo 3 específicamente. Ok, perfecto. Entonces, bueno, válvulas eh, la hemos visto o lo han visto ustedes, digamos, en el día a día de ustedes todo el tiempo y en su quehacer diario. No tiene que ser una actividad industrial, ¿ok? Inclusive en su casa, la casa de cada quien, evalúa. ¿Qué fue eso? ¿Qué audio se filtró por allí? ¿No me escuchan? Porque uno dice, bueno, los que no escuchan ya saben lo que deben hacer, ¿no? Aquí estoy chequeando los niveles de audio del micrófono y bueno, son niveles altos, ¿ok? Este, Vamos a tratar de ajustar aquí la posición del micrófono un poco mejor. Aló. Sí, sí. Ok. Sí, sí, seguramente es el internet de algunos. Yo también pienso porque no puede ser que unos escuchen y otros no. Ok, sigo. Ustedes en sus casas, en cualquier lado, ¿ok? Eh, tienen, lidian día a día con lo que son las válvulas. Ok, si nos vamos a lo que es la definición que colocó el profesor Méndez en tuberías a presión, él define las válvulas como elementos que se colocan en las tuberías, ok, para la adecuada operación, mantenimiento y seguridad de los sistemas de conducción de fluidos. Eh, es decir, que fíjense lo que dice el uso, son elementos primero auxiliares, pero que permiten que una adecuada operación, un mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo, ¿ok? Y también por seguridad de los sistemas de conducción. También, según las condiciones particulares del sistema, las válvulas, ¿ok? Van a tener una, una cierta particularidad o unas características muy peculiares, ¿ok? Dependiendo del uso que se le quiere hacer a los dispositivos, a las válvulas como tal, ¿ok? Es decir, no todas las válvulas sirven para todo, ¿ok? Eh, ¿Por qué? Porque están concebidas para ya sea para regular, ¿ok? Caudal, presión, o pueden estar para permitir la entrada o la salida de aire del sistema, o pueden servir como elementos de protección, válvulas alivio, válvulas check, ¿ok? Válvulas en contra de flujo, o sea, de flujo de retorno, en contra del retorno del flujo, como las válvulas check. Entonces, pueden haber distintos tipos de usos y en consecuencia mmm, emplear una válvula que no está para un uso específico para el cual no está diseñado puede acarrear que primero que no opere apropiadamente y lo otro que el dispositivo, la válvula, se dañe, ¿ok? Este,
Ok, volví, ya volví. Problemita técnico por acá. Entonces, lo que les estaba diciendo, las válvulas eh, se diseñan para un uso específico. Entonces, no usarlas para lo que están concebidas pueden implicar de que un funcionamiento defectuoso de la misma, ¿ok? Y también lo que sea el daño del equipo. Ahora bien, las válvulas, ¿ok? Básicamente el principio de funcionamiento en lo que se basan todas las válvulas es inducir o provocar una pérdida localizada en el sistema, ¿ok? Y mediante esa pérdida localizada, ¿ok? Cuando son en el caso de las válvulas de regulación, eh, lograr, como dice el nombre, regular alguna característica del fluido, es decir, puede ser el caudal o puede ser la presión, ¿ok? Entonces, salvo que sean válvulas de control, que la función de las válvulas de control, lo vamos a ver más adelante, es estar totalmente abiertas o totalmente cerradas, no quiere decir que las válvulas de control no se puedan usar para regular, porque al final y al cabo, ellas van a cambiar, al cambiar la geometría del conducto, inducen una pérdida localizada y en consecuencia pueden cumplir la función de regulación, pero no la van a cumplir de una forma eficiente. ¿Ok? Eso por allí. Bueno, eso es como un resumen rápido de lo que son las válvulas. ¿Ok? Vamos a comenzar a ver cada, cada una de las partes, cada una de las partes como tal de las válvulas. Para ver, Luis, me estás preguntando, profe, ¿y las válvulas que son de admisión o expulsión de aire también tienen una pérdida de energía? Estas tienen otra función, ¿ok? Las válvulas de admisión y expulsión de aire, básicamente lo que están es diseñado para o permitir la salida del aire de la tubería o el ingreso del aire de la tubería. No hay una, a nivel de lo que es el flujo principal, no influye directamente con una pérdida de energía porque él no está cambiando la geometría en la dirección del flujo. Esas válvulas generalmente o generalmente no, esas válvulas se colocan perpendiculares a la línea principal, son auxiliares, ¿ok? Pero ya lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, en primer lugar, bueno, aquí está la definición, ¿ok? Básicamente son dispositivos, ¿ok? Que controlan la cantidad y dirección del fluido en los sistemas de tubería, ¿ok? eh, no solamente eso, o sea, controlan, como les dije, o sea, pueden regular, pueden tener, esto es una definición muy estrecha, ¿ok? Para lo que es el uso de las válvulas. Pero, como les dije, ellas pueden tener un fin preventivo y proteger los sistemas, las válvulas de admisión y expulsión de aire, ¿ok? También están las válvulas de alivio, ¿ok? Que no, estas dos que les acabo de decir, no controlan ni la dirección ni el sentido del fluido ni la cantidad del fluido en los sistemas, ¿ok? Básicamente las válvulas están hechas de los materiales que están aquí, bronce, hierro colado, ¿ok? Acero. Eh, los componentes de las válvulas, cuando uno los desglosa, tenemos que las válvulas uno las puede conformar con el cuerpo de la válvula, el disco, ¿ok? El actuador, lo que es el actuador, los sellos de la válvula, ¿ok? Esto que está acá, los sellos de la válvula, la rueda o el volante, ¿ok? Ya ahorita vamos a ver un dibujo y se lo explico mejor con el dibujo para que entiendan mucho mejor que cada parte. Vamos a ir avanzando acá. Aquí básicamente
lámina se habla de dos grupos básicos de válvulas, ¿ok? Las válvulas eh, que son, como les dije, de control, de paso, ¿ok? Que son únicamente para cerrar la tubería, ¿ok? O sea, para regular. Aquí básicamente las que pueden modificar lo que son las... Ya va, un segundo. Perdón, volví. Tenemos lo que son las válvulas. Esta es una clasificación muy particular, ¿ok? Eh, Están los que son, aquí las clasifican como las válvulas check, que son únicamente para permitir el flujo en una dirección, pero realmente la clasificación en los sistemas de abastecimiento de agua, ¿ok? Está más orientado a lo que es la función. Entonces pueden tener válvulas de paso, válvulas reguladoras, pueden tener válvulas de control de dirección del flujo, pueden tener lo que se conocen con lo que son las válvulas complementarias, también se suelen agrupar así, que son, por ejemplo, la válvula de alivio, la válvula de admisión y expulsión de aire, ¿ok? Eh, Básicamente. Aquí básicamente están creando una subcategoría que no lo llamaría así como clasificado tipos de válvulas que llaman de operación remota, ¿ok? Válvulas reductoras de presión, válvulas de alivio, ¿ok? Esto es el release valves, son válvulas de alivio. Vamos a seguir, vamos. Esta parte, no. Ok, entonces, las válvulas que tienen. Vamos a empezar a ver aquí en el dibujo como tal, para que vean en qué se compone, ¿ok? Tienen el cuerpo de la válvula. El cuerpo de la válvula es lo que aloja la válvula, ¿ok? Esto. No sé si están viendo lo que estoy marcando por acá en la lámina, ¿ok? Esto es el cuerpo de la válvula. ¿Qué aloja él? Perdón, él aloja todo lo que es el obturador, ¿ok? El actuador, perdón, perdón, me dio un ataque de tos ahorita. Tienen el cuerpo de la válvula, tienen lo que es el elemento, el actuador, ¿ok? ¿Qué hace el actuador? El actuador va a mover lo que se conoce como el obturador de la válvula. ¿Qué es el obturador? El obturador es este elemento, ¿ok? Que está aquí, que es el que modifica la geometría. En este caso, es una válvula de globo. ¿Qué hace la válvula de globo? Este elemento que está aquí sube o baja. Entonces, al subir o bajar, tranca, ¿ok? Tranca este espacio, tranca este espacio de acá, ¿ok? Disminuye el área por el cual el fluido que viene, en este caso en la ilustración de derecha a izquierda, para que según las flechas que están ahí, para que pase. Entonces, el obturador, ¿ok? Es lo que me va a modificar a mí la geometría, lo que me va a restringir el área de flujo, lo que me va a inducir la pérdida localizada. El actuador, ¿ok? Fíjense que son dos cosas distintas, lo escribo por acá. Obturador, el obturador viene siendo este elemento que está aquí, ¿ok? Luego tienen el actuador, que es el actuador. El actuador es el que va a transmitir por medios mecánicos, ¿ok? El movimiento a el obturador. Es decir, en este caso, esto que está aquí sería el actuador, ¿ok? Luego tienen los mecanismos complementarios, ¿ok? Dependiendo de cómo se vaya a accionar la válvula. ¿Qué son esos mecanismos complementarios? Bueno, en este caso es una válvula de operación manual. ¿Por qué? Porque tiene una rueda, ¿ok? Entonces esa rueda está simplemente vinculada, ¿ok? Al eje del actuador para, mediante movimientos de la rueda, permite el ascenso o descenso del elemento actuador que va a modificar el obturador, ¿ok? También las válvulas suelen tener en la parte superior
como un indicador, algo que les va a señalar la posición del obturador, ¿ok? Eh, Generalmente los operadores en los sistemas de abastecimiento, sobre todo cuando son válvulas de compuerta, o sea, válvulas que ellos operan para lo que es la regulación, que operan mal, usan válvulas de compuerta y válvulas de mariposa muchas veces, ¿ok? Que no son adecuadas para ese fin. Ellos miden el número o la posición del obturador por el número de vueltas que le tienen que dar al actuador, ¿ok? A la rueda que está aquí abajo, aquí arriba. Entonces es algo muy subjetivo, eso por allí en cuanto a los operadores. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Ok, seguimos. Eso en cuanto a lo que es las válvulas, lo que es la forma, ¿ok? Como les dije, este es un corte longitudinal de una válvula de globo. ¿Cómo es que pasa el...? Bueno, en este caso es una válvula de globos, Samuel. Entonces el flujo viene, si ven la flecha, ¿ok? Si ven la flecha, viene de izquierda a derecha. En este caso la válvula de globo viene, pasa, sigue este recorrido por acá. ¿Qué son elementos que no le permiten el paso? Esto que ustedes ven aquí, esto. Vamos a cambiar el resaltador. Esto que está aquí, esto que está aquí, esto es el cuerpo de la válvula. Esto es un elemento sólido, ¿ok? Entonces, ese elemento no permite el paso del flujo a través de él. El fluido únicamente puede pasar a través del orificio donde está el obturador, ¿ok? Ese orificio viene siendo este que está aquí. Esto que está aquí es el orificio por donde puede pasar el fluido. Entonces, ¿qué pasa? Si no está el obturador, está 100% abierto, él simplemente va a pasar por allí. Ahora, ¿qué ocurre? Ese elemento del obturador, esto que está aquí, el obturador, él se mueve hacia arriba o hacia abajo. O sea, imagínense que ustedes tienen un orificio, ¿verdad? Y tienen como un cono truncado, para que simplifiquen la imagen, y ese cono truncado ustedes lo desplazan a través del orificio. ¿Qué va a ocurrir? A medida que el cono, ¿ok? Truncado va entrando en el orificio, el área de flujo disponible se va disminuyendo, ¿lo ven? Hasta que el cono tranque completamente. Ese es en el caso de la válvula de globo, ¿ok? Para que más o menos tengan una idea de cómo trabaja. No sé si me expliqué con eso la duda que tenía, Samuel. ¿Sí? Ok, seguimos. Esto básicamente es como lo que les estaba diciendo, la forma de operación de las válvulas, ¿ok? Esto es que aquí se están especificando en la lámina lo que es la válvula de globo, distintas formas de válvulas de globo. Generalmente esas válvulas no abren tan rápido, Gustavo, ¿ok? Pero cuando damos la parte del régimen transitorio, sí hay que tener muy pendiente el tiempo de apertura de las válvulas. Pero realmente la válvula de globo no abre tan rápido, ¿ok? Es una apertura y un cierre mucho más gradual, ¿ok? Ya, dame un segundo. Segundo, un segundo. Ok, sigo. Eh, Vamos a ver qué pregunto por acá, Luis. ¿Las de globo son de regulación? Sí, son válvulas de regulación. ¿Ok? Bueno, esto básicamente es una lámina que está mostrando distintas formas de acoples de válvulas
de globo. O sea, las pueden tener, imagínense que las tienen en ángulo, ¿ok? O sea, que ustedes tengan una tubería, ¿verdad? Y la tubería hace este cambio de sentido. Entonces, necesitan colocar aquí, en esta zona, necesitan colocar por cualquier condición, por una cuestión de ubicación, de facilidad de operación, necesitan colocar una válvula, ¿ok? De globo, vertical. Supónganse que esto es una tubería vertical. Bueno, colocan una válvula de globo, si es para regulación, en ángulo, pues, ¿ok? O como está aquí, en cruz, que aquí está permitiendo en este caso la incorporación de fluido, ¿lo ven? Esta de acá. Y bueno, tienen la clásica que vimos ahorita en la lámina anterior, ¿ok? Que es simplemente recta, ¿ok? Vamos a seguir. Ok, válvulas de compuerta. Aquí, básicamente, ¿qué es lo que es? Las válvulas de compuerta se usan para como válvulas de control, ¿ok? Las válvulas de control lo que permiten, o válvulas de paso, lo que permiten es, o su función debería ser, únicamente que pase fluido o que no pase fluido. Es decir, no es para regular. En este caso, las válvulas de compuerta, ¿ok? Vamos a ver creo que a continuación viene aquí está, justamente, ¿ok? Esto es una válvula de compuerta de disco, ¿ok? El obturador es de forma de disco, ¿lo ven? Aquí está el obturador, ¿lo están viendo? ¿Ok? En este caso, esto es una válvula de compuerta donde el obturador es de forma circular, o sea, es disco, obturador de disco. Así como es disco, puede haber válvulas de compuerta que sean rectangulares, ¿ok? Todo va a depender de las necesidades que tengamos en el sistema de aducción. Si observan, tienen los mismos elementos que estábamos hablando anteriormente. Tenemos en este caso de operación manual, tiene una rueda, ¿ok? Tiene un actuador, ¿ok? Y tiene un obturador, ¿ok? Entonces, esto que está aquí, lo que es el actuador, el vástago, hay distintos tipos de vástago, o tipos de forma del vástago, de movimiento del vástago en las válvulas. Hay de vástago fijo, perdón, o de vástago ascendente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, supongan que ustedes tienen limitaciones de espacio. Supongan que esta válvula está colocada en una tanquilla y estas son las dimensiones de la tanquilla. ¿Ok? Aquí está el terreno. ¿Ok? Es decir, que no es posible que el vástago salga de la tanquilla. Entonces, en ese caso se requiere que el elemento actuador, el vástago, al momento de rotar, ¿ok? ¿Qué tiene que hacer? Lo que va a subir no va a ser el obturador y el vástago a la vez, sino únicamente va a ascender, va a subir, ¿ok? Es como un tornillo sin fin, si se quieren ver el movimiento, donde pues ese tornillo sin fin va a hacer que el obturador ascienda o descienda, ¿ok? Ascienda o descienda el obturador, pero la posición del vástago se mantiene impoluta, incólume ahí, ¿ok? Imperturbada, no se mueve, ¿ok? Entonces eso se usa generalmente en sitios donde tenemos limitaciones en lo que es la altura de la compuerta, ¿ok? Entonces se usa de vástago fijo, pero también puede haber de vástago móvil, que es donde el vástago está solidario con el obturador, o sea, actuador y obturador están solidarios, y al momento de subir o de descender el actuador, ¿ok? El, el obturador también se va a mover con él, ¿ok? A diferencia de acá, que este va a estar, el, el actuador va a estar girando, ¿ok? Va a estar girando, pero no se va a mover verticalmente. Quien se va a mover verticalmente va a ser el actuador, el obturador, que va a tener un movimiento vertical, ¿ok?
Si fuese el caso de vástago ascendente, o sea, que no sea fijo, esto va igual, va a girar, ¿ok? Pero así como va a girar, también va a ascender, a subir o a bajar. Y lo va a hacer de forma solidaria al obturador, ¿ok? ¿Está claro hasta ahora? Ok. Ok, aquí tienen una válvula compuerta de, pudiera ser, aunque no lo dice, pudiera ser rectangular, no se ve, ¿ok? Pero básicamente son todos los elementos que estamos hablando. Por supuesto, eso va a tener, aquí va a tener sellos, ¿ok? Igual acá. ¿Sellos para qué? Para que se mantenga estanco, ¿ok? Porque recuerden que la función de las válvulas es que en algún momento van a estar totalmente abiertas, totalmente cerradas, pero no pueden permitir que haya fugas de líquido, ¿ok? Mari pregunta, profe, pero no entiendo realmente cómo en el primer caso queda cerrada. ¿Cuál llamas tú el primer caso? ¿La válvula de globo o la válvula de compuerta? Cuéntame, Mari. ¿O hablas de cuando el vástago es fijo y el vástago es móvil en la válvula de compuerta? Mari. Cuando no está solidario. Ok, perfecto. Vamos a regresar por acá. En este caso, te estás refiriendo a lo que te estaba explicando. Ok. ¿Qué ocurre? ¿Sabes un tornillo sin fin, más o menos de como un tornillo sin fin de Arquímedes? ¿Qué va a hacer el tornillo? El tornillo va, él va a girar. ¿Pero qué hace? Si tú tienes aquí, digamos, el obturador, ¿ok? El tornillo va a estar girando. ¿Y qué va a hacer el obturador? Simplemente se va a desplazar, ¿ok? Va a ascender, pero el vástago, ¿ok? No sube. Suponte que velo de esta forma. Imagínate que tienes un anillo, ¿ok? Y ese anillo lo perforas, ¿ok? Radialmente, ¿ok? Lo perforas radialmente. Suponte que tienes un anillo, ¿ok? Y ese anillo lo perforas radialmente, ¿ok? Entonces, ahí le insertas justamente esto, lo que es el vástago, que tiene las ranuras, un tornillo, ¿ok? Velo en forma. ¿Qué ocurre? Al girar esto y al estar inserto en el anillo, que es el obturador, ¿qué va a hacer el obturador? Se va a desplazar, ¿ok? ¿Por qué? Porque el anillo como tal no asciende, lo que está girando. ¿Nunca han visto cómo funciona un gato de un carro? Los gatos que tienen un tornillo, más o menos el mismo principio. Le vas dando vuelta al gato, ¿ok? A lo que es el tornillo del gato, y van a ver cómo por las estrías, por los surcos que tiene, ¿verdad? El elemento de izaje del vehículo se va desplazando, ¿ok? Por allí. Pero fíjate que el vástago, ¿ok? Ese elemento actuador en el gato, ¿ok? Del vehículo, no se está saliendo del gato, se mantiene fijo allí, ¿ok? En el sitio, lo que hace es rotar. No sé si lo ves ahora, Mari. Ok, asumo que sí, sigo. Ok, las válvulas de compuerta. No, tranquila, Mario. Yo voy a ver si busco una imagen, un video, una animación y se las coloco ya sea por el canal de YouTube o les mando el link para que veas cómo es el funcionamiento, eso lo tienes más claro, ¿ok? No te preocupes por eso. Eh, ok, sigo. ¿Cuáles, entonces, las válvulas, ok? Según su función, como les decía, se pueden clasificar como válvulas de paso. Vamos a colocar acá válvulas según su función, vamos a irlo haciendo por acá. Su clasificación según función.
Entonces van a ser válvulas de paso, válvulas de regulación, válvulas, eh, válvulas de regulación, válvulas para el control direccional del flujo, control direccional del flujo, ¿ok? Tenemos las válvulas, por supuesto, las válvulas de admisión y expulsión y todas las demás, que serían las válvulas complementarias, o se puede subdividir así, válvulas. Ok, válvulas complementarias en los sistemas de abastecimiento o también como lo tiene creo que el profesor Méndez habla de en los acueductos, no sé nada. También tienen lo que son las válvulas de alivio, ¿ok? O, bueno, se estaría dentro de esa subcategoría, ¿ok? Básicamente son estas cuatro categorías. A su vez, las válvulas de paso, ¿ok? O las válvulas de paso no, perdón. Las válvulas complementarias, aquí, esta que está aquí, vamos a colocar aquí, eh, porque no veo, aquí está. Tenemos lo que son BAE, que son BAE, son válvulas, ¿ok? De admisión y expulsión de aire. Tienen las válvulas de descarga, ¿ok? Que pueden ser válvulas de descarga por bombeo o válvulas de descarga por gravedad, ¿ok? Válvulas de descarga, como les puse, pueden ser por bombeo o por gravedad. Tienen también lo que son las válvulas de alivio, ¿ok? Entonces, si se lo están viendo, ok, perfecto. Entonces, ¿qué tienen acá? Tienen válvulas de paso. ¿Qué son las válvulas de paso? ¿Qué función cumplen? Restringir el paso de fluido. O sea, estas son válvulas que deben estar o totalmente abiertas o totalmente cerradas. Aun cuando ellas pueden modificar parcialmente pueden modificar la geometría del conducto, ¿ok? Es decir, que pueden inducir una pérdida localizada y en consecuencia pueden tener una función adicional a la válvula de paso, ¿ok? Es decir, regular, hacer una regulación, no se aconseja el uso de ellas para eso, porque no está en su principal uso, ¿ok? No es para eso. Luego tienen acá las válvulas que son justamente para regulación. Esas válvulas de regulación permiten regular caudal o presión, ¿ok? Ya sea, en el caso de caudal, cuando digo caudal es que puede ser que yo tenga la necesidad de limitar la cantidad de flujo volumétrico, es decir, el caudal que pasa por una línea, ¿ok? Puede ser también que yo, en el caso de las válvulas de regulación de presión, yo tenga la necesidad de disminuir la presión en una línea porque tengo que proteger unos sistemas a unas presiones, es decir, tengo que reducir la presión. Puede ser que necesite sostener la presión, que son las válvulas sostenedoras de presión, para garantizar que en una red, si yo tengo una red baja y una red alta que están conectadas, ¿ok? En un sistema de abastecimiento, puede ser que yo necesite sostener la presión en algún punto del sistema para que la red alta se pueda alimentar, le pueda llegar fluido, ¿ok? Reductoras, sostenedoras de presión, ¿ok?
Puedo tener también lo que son las válvulas de alivio. Ok, ahora sí que no me había puesto el puntico. Las válvulas complementarias en los sistemas de abastecimiento, que son las válvulas de admisión y expulsión de aire, son válvulas ¿para qué? Para permitir la entrada o la salida de aire de las tuberías, ¿ok? Ya vamos a ver un poco más adelante por qué se necesita que entre o salga aire de las tuberías. Vamos a tener las válvulas de descarga, que ya sea que trabajen por lo que se definen por bombeo o válvulas de descarga por gravedad, y eso va a depender justamente o va a ser necesaria ¿para qué? Para poder vaciar la tubería, para poderle sacar el líquido al momento que se vaya a hacer, ya sea un trabajo de mantenimiento preventivo, correctivo, ¿ok? O simplemente una ampliación o conectar otros elementos a la línea, ¿ok? Y van a tener las válvulas de alivio, que básicamente son elementos de protección usualmente para lo que es el golpe de ariete, ¿ok? Generalmente para el régimen transitorio. Dicho eso, vamos a seguir. ¿Tienen alguna duda con lo que es la clasificación? ¿No? Ok, vamos a seguir. No, bueno, aquí básicamente tienen una muestra de una válvula, no me voy a detener más y mayor tiempo, esto es muy particular. Válvulas de mariposa, ¿ok? Las válvulas de mariposa entran, vamos a colocar aquí para que lo tengan en castellano, son válvulas de paso, ¿ok? Entran en la subdivisión de válvulas de paso. Eso igual que la válvula de compuerta. ¿Dónde está? Aquí está. Válvulas para que tengan esto, ¿ok? Las válvulas de compuerta y las válvulas de mariposa son válvulas de paso, ¿ok? Esta válvula de globo es una válvula de regulación. Ok, para que ya quede aquí en la lámina. Entonces tienen las válvulas de mariposa, ya vamos a ver, es el mismo principio que las válvulas de compuerta, lo único que es un disco que en vez de ascender o descender, ¿ok? Simplemente rota con respecto a un eje dentro de la tubería. Es decir, fíjense que la válvula de compuerta se desliza, si lo ven. De hecho, no, para ver, si no me falla la memoria, deben tener una válvula de compuerta en el modelo del canal, en el laboratorio de hidráulica, donde ustedes regulan o no, creo que no, creo que sí tienen, creo que tienen una válvula, sí tienen una válvula de compuerta, ok, esa desliza. Eh, la válvula de mariposa lo que hace es que rotar, o sea, rotar con respecto a un eje. Vamos a ver, aquí no hay ningún diagrama, vamos a ver si hay algún diagrama. Aquí está, aquí hay un diagrama. Aquí está. Esto es una válvula de mariposa, ¿ok? Entonces, fíjense, la válvula de mariposa, ¿qué hace? Igual, los mismos elementos que tenemos. Cuerpo de la válvula, cuerpo de la válvula. Tenemos un elemento actuador, ¿ok? Tenemos, en este caso puede ser un volante o es una manilla, ¿ok? Y tenemos el obturador, ¿ok? ¿Qué hace esto? Bueno, esto que está aquí gira, gira, ¿ok? Generalmente son de accionamiento rápido, ¿ok? Cuando tienen este tipo de actuador, ¿ok? Son de accionamiento rápido. Entonces, al esto girar, el disco que está aquí, ¿qué va a hacer? Va a girar con respecto a este eje, ¿lo ven? Entonces, así está abierto,
Y bueno, cuando giras puede trancar completamente. ¿Ok? Estas válvulas, aquí lo que preguntaba Gustavo, si es delicado, ¿ok? O sea, porque a operar estas válvulas rápidamente pueden generar problemas de flujo transitorio, golpe de ariete en un sistema, ¿ok? Entonces sí es delicado. Válvulas check, ¿ok? Las válvulas check entran en esta clasificación. Válvulas de control direccional del flujo, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen las válvulas check? Lo que hacen es permitir el flujo en un solo sentido, ¿ok? Es decir, si yo tengo una tubería, supongo que ustedes tienen la tubería, ¿verdad? Y recuerden que para que haya flujo, ¿qué tiene que ocurrir en la tubería? ¿Qué tiene que haber? ¿Qué tiene que ocurrir en la tubería para que haya flujo? No, yo puedo tener una tubería presurizada y no puede haber flujo. Eso no es una condición. Gradiente. Tiene que haber un gradiente de energía. Recuerden eso. ¿Ok? Entonces, si yo tengo este punto, ¿ok? Ese punto en rojo y este punto aquí en amarillo, para no ponerme a escribir números, digamos que yo tengo inicialmente que el fluido va aquí así, en este sentido. ¿Ok? Si el flujo se mueve de izquierda a derecha, como lo están viendo ustedes allí, eso quiere decir que la energía, la altura piezométrica en el punto rojo es mayor que la altura piezométrica de la zona amarilla. O sea, hay un gradiente energético. Pueden haber ciertas condiciones, ¿ok? Que ese gradiente, ¿ok? Aunque para un régimen permanente, ¿ok? Sea la condición normal de operación del sistema, por una condición particular, se pudiesen invertir los gradientes, ¿ok? Es decir, que se cambie y tenga flujo en este sentido. Y puede ser que esa condición no sea admitible en el sistema, ya sea por cuestiones de tipo sanitario o por protección de los equipos. ¿En qué sentido? Supongan que ustedes construyen eh, una aducción, una línea de distribución en una calle, una red de distribución que va a alimentar las casas o los edificios de un parcelamiento o las edificaciones, ¿ok? Va a haber una tubería de esa tubería principal que se va a derivar, va a salir hacia la casa, ¿verdad? Entonces, supongo que tienen la red principal, aquí tienen la parcela, ¿ok? Y hay una tubería que se deriva. ¿Qué ocurre? Como esta de acá es la red principal, yo tengo que prevenir de que esta red se contamine por cuestiones sanitarias. ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, supongan que se va el agua, ¿ok? Y al bajarse el agua, si yo tengo un tanque aquí, ¿ok? Y ese tanque, digamos, el nivel del líquido de energía está por encima, altimétricamente desde el nivel de acá, pudiese ocurrir que al momento de ir y de una falla en el suministro del agua, haya flujo en este sentido. Entonces corre el riesgo de contaminación de la red. Entonces, ¿qué hay que hacer allí? Hay que colocar, y de hecho la norma lo exige, una válvula check, ¿ok? Antes de lo que es el ingreso a las viviendas, ¿ok? Para evitar que se contamine, o sea, la red principal, ¿ok? Eso es por un caso. También pudiese ser, además de un control sanitario, pudiese ser de protección. Yo pudiese tener una bomba, ¿ok? Un equipo de bombeo, y el sentido del flujo es este. Eso quiere decir de que si en alguna condición de flujo sea transitoria, ¿ok? Se pudiese dar el caso de un flujo inverso, de que venga de nuevo, hay mayor energía, se devuelve el fluido. ¿Y qué puede ocurrir? Que entonces que el equipo, ¿ok? La bomba, sobre todo el motor, comienza a girar de forma inversa y se quema el motor, ¿ok? Entonces hay que prevenir que no haya flujo, ¿ok? Que nada más permite el flujo en el sentido indicado. ¿Por qué? Para proteger el equipo. Entonces las válvulas check tienen esta función, ¿lo ven? Ahora, con lo que preguntaba Luis,
Hay de distintas formas, o sea, hay que trabajan con pistón, ¿ok? Con, ¿saben lo que es un pistón? No, como lo que es un amortiguador. ¿Para qué? Para eso, para estipular el tiempo de cerrado por contrapeso. ¿Okay? Hay distintas formas de que se pueden calibrar las válvulas check para el tiempo de cierre. ¿Ok? En las bombas se coloca generalmente después de la bomba, Luis. Antes no hace falta. Antes de la bomba no hace falta. Tal cual como dice Jessica. Solo después, ¿ok? Porque es lo que te estoy explicando. O sea, si antes, ¿cómo es el sentido del flujo? ¿Ok? El riesgo que yo corro es que se me devuelva el fluido, ¿ok? Entonces, si aquí se está devolviendo y yo impido en este punto con la válvula check que pasa a través de la bomba, aquí no va a haber fluido, ¿ok? Que esté pasando a través de ella y me haga la giración inversa del equipo, ¿ok? ¿Está claro con esto? Ok. Aquí tienen una válvula check, ¿ok? De cierta forma, aquí ven justamente el funcionamiento, ven, viene el flujo de derecha a izquierda. ¿Qué ocurre? El agua, ¿ok? O el fluido que está circulando por su propia energía, ¿ok? Por cantidad de movimiento, ¿ok? ¿Qué va a hacer? Va a empujar este disco, ¿lo ven? Lo va a empujar y lo va a mantener abierto. Cuando viene el flujo en el sentido inverso, cuando viene el flujo en el sentido inverso, ¿qué hace? Además del propio peso del disco, ¿ok? Voy a tener o vamos a tener que el líquido que se está regresando va a contribuir a quién? Al cierre, ¿ok? Entonces estas son válvulas, a diferencia de las válvulas de compuerta o de mariposa, ¿ok? Inclusive las válvulas de regulación son independientes de el operador, ¿ok? ¿Me siguen la idea? Su operación es automática, ¿ok? Ya, por ahí alguien preguntó algo de la tapa de arriba, creo que leí. No sé si leí bien, vamos a ver. Si abres la tapa de arriba es para vaciar la tubería o el tanque, ¿no? ¿Qué tapa de arriba? Esto. Eso, Johnny, es lo que estás preguntando. No, eso no se destapa. Salvo que sea por una cuestión de mantenimiento de la válvula o algo así. Eso no es para vaciar. La función de esta válvula no es para vaciar la tubería ni nada por el estilo. Este, Cuando el flujo viene de regreso, que te preguntaron por ahí, y la tapa baja, ¿qué pasa con el fluido? No hay movimiento. O sea, si ustedes tapan, tienen una manguera y le meten el dedo a la manguera, ¿por dónde sale el agua? ¿Mm? Díganme. Si tienen una manguera y le meten el dedo y tapan el orificio de la manguera, ¿por dónde sale el agua? No sale por ningún lado. ¿Y para dónde se mueve? Para ningún lado. Lo mismo ocurre acá. Si se cierra el conducto, ¿por dónde va a salir el agua? O el líquido. Por ningún lado. Simplemente se detiene, no hay paso. ¿Ok? Al menos que se restituya la condición normal de fluido y vuelve a empujar la tapa, ¿lo ven? Pero si no se restituye, no sale. No hay paso, no hay movimiento. ¿Ok? Eh, Son tipos de válvulas check. ¿Ok? Vamos a ver qué hay por acá. Válvulas de alivio, ¿ok? Las válvulas de alivio, ¿para qué se usan? Para aliviar presión, ¿ok? Es decir, nunca había visto una check así. ¿Cómo? Esta es una válvula check, de un tipo muy particular, ¿ok? ¿Qué hace esto? Aquí hay un disco, ¿ok? Este disco, como viene el sentido, vean, el sentido del flujo empuja,
el disco hacia arriba, ¿lo ven? Cuando se regresa, ¿qué hace? El fluido ayuda a que el disco cierre, ¿lo ven? Generalmente las bombas usan en los tanques, usan estas válvulas check, estas que están viendo ustedes acá, para que no pierda el no escuchado. No, que la válvula check se dañó en el tanque del edificio y entonces la bomba perdió el cebo. ¿Por qué? Porque la válvula check lo que está es para que no haya el flujo inverso, ¿ok? Si se daña la válvula check, ¿qué quiere decir? Que se mantiene abierto, eso se vacía la tubería, ¿ok? Vamos a seguir, ¿ok? Las válvulas de alivio. ¿Qué hacen las válvulas de alivio? Las válvulas de alivio básicamente, supongan que ustedes tienen, como está mostrado aquí el esquema, ¿ok? Tienen una línea, y tienen un punto donde está conectada la válvula de alivio. La válvula de alivio, a diferencia de las demás, ¿ok? Que hemos visto hasta ahora, no están en línea con la tubería, ¿ok? O sea, el sentido del flujo es véanlo como una T, ya vamos a dibujarlo acá, no como una T. Supongan que tienen la línea principal, ustedes colocan aquí una tubería y aquí colocan la válvula de alivio, ¿ok? O la pueden conectar directo a la tubería. ¿Qué va a pasar? Ella aquí de este lado no tiene ninguna tubería. Entonces, ¿qué ocurre con la válvula? Que un extremo está conectado a la atmósfera, ¿ok? Entonces, cuando la presión en el conducto aquí alcanza cierto valor, esta válvula se abre y comienza a descargar libremente la atmósfera. Con eso se disipa energía en la tubería, ¿ok? Entonces, por eso protege los sistemas. O sea, va a proteger el sistema que esté aguas abajo de la válvula. Vamos a ver qué hice por acá, Luis. En mi casa fue por estar debajo del nivel e hizo un sifón. Ah, se vació. Bueno, es lo mismo. Impidió el sentido del flujo en otro sentido. O sea, la función que tenía no la cumplió. Ok. ¿Cómo funciona qué? ¿La válvula de alivio? La válvula de alivio, vamos a ver si puedo medio dibujar algo aquí. La válvula de alivio, supongo que tienen la línea. Ok, la tubería. Vamos a tratar de dibujarlo con área. Ok. Y tienen, supongan que aquí en algún punto, le conectan una válvula de alivio. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Fíjense, el fluido viene normalmente en este sentido. Este es el sentido del flujo. ¿Lo ven? O sea, él no fluye por donde está la válvula de alivio. ¿Por qué? Porque esa válvula en la condición normal de operación está cerrada. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la presión en algún punto, en algún punto en donde está instalada la válvula, ¿ok? Cuando la presión donde está instalada la válvula alcanza el valor con el cual se calibró o se graduó la válvula para que se abriese, para que procediese a abrirse de forma automática a su apertura, ¿ok? Ella se abre. ¿Y qué ocurre? El líquido comienza a salir libremente por acá. ¿Lo ven? Tal cual. Por eso lo pinté en azulito allí para que lo vean. Entonces, eso induce, ahí sí va a haber flujo, ¿ok? Tanto en el sentido principal como en este. O sea, ven, se convierte en una bifurcación. Entonces, hay una descarga libre y entonces se pierde energía, se disipa energía del fluido. Y con ello, la energía que trae el fluido en este punto, aguas arriba, ¿ok? Si ustedes ven, ahora si lo ven en perfil, si lo dibujasen en perfil, supongo que esta es donde está instalada la tubería y la válvula de alivio, la tubería, ¿ok? Y este es
es un perfil, y es decir, que la válvula de alivio se ve como un circulito aquí, ¿ok? Si ustedes dibujan la línea de energía, digamos, cuando está en condición normal de operación, la línea de energía, digamos que es esto, ¿va? ¿Ok? Cuando la válvula se abre, ¿ok? Cuando la válvula abre, ella viene con su, se pronuncia o cae más la línea de energía, porque ahora está saliendo un caudal por la válvula, pero además, una vez que llega el punto de la válvula, que hay una pérdida localizada de energía, ¿lo ven? Entonces, se protege la red aguas abajo, porque al tener una pérdida localizada de energía, disminuye la presión aguas abajo del sistema. ¿Lo están viendo? ¿Lo entienden? El funcionamiento. Ok. Entonces, la válvula de alivio, recuerden que es de la parte de los sistemas complementarios. De todas formas, ahorita regresamos a la lámina que escribí por ahí y lo escribimos un poquito más detallado para que lo puedan tener. ¿Ok? Pero bueno, vamos a aprovechar esta lámina que está en el Dropbox. De hecho, ustedes tienen esta lámina. Quise aprovechar esto, ¿ok? No inventar la rueda. Válvula de alivio, ¿ok? Generalmente fíjense que lo que está aquí, ella trabaja, tiene un pistón, ¿ok? Un resorte. ¿Lo ven? ¿Ven el resorte? Entonces, eso se mantiene cerrado para cierto valor. Entonces, el sentido del flujo, ¿ok? El sentido del flujo aquí es, como les fíjense, aquí esto que está aquí es lo que estaría conectado a la tubería. Aquí abajo debería estar la línea principal. ¿Lo ven? O sea, aquí es donde debería estar, en esta línea, en donde dibujé la flecha, debería estar la línea principal que les dibujé. Cuando se abre la válvula de alivio, ¿ok? El fluido entra por acá porque el disco que está aquí, ¿qué pasa? La presión vence la resistencia del resorte, el disco sube, o sea, el obturador sube, y al subir el obturador, esto que estaba bloqueando la descarga por este sentido, ¿lo ven? Ahora está abierto, entonces el fluido ahora puede circular libremente en este sentido, ¿lo ven? Entonces se descarga libremente. Eh, Aquí tienen un sumario más o menos de lo que está en las válvulas. Entonces, vamos a volver a esta lámina para detallar un poco mejor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. O sea, válvulas de paso. Válvulas de paso. ¿Cuáles son las válvulas de paso? Son generalmente las válvulas, se usan las válvulas de tipo mariposa, ¿ok? Y con puertas. ¿Para qué son las válvulas de paso? Lo que permiten es, no regulan. Deberían estar o 100%, la operación debería ser 100% o totalmente cerrada. O sea, o totalmente abierta o totalmente cerrada. No deben usarse para regulación. Es decir, no deben, pero sí se puede. Ya esa pregunta es con la válvula de alivio, Luis. Ya vamos para allá. Entonces, ok, no deben usarse. Eso quiere decir de que no se pueda. O sea, ¿saben la diferencia entre deber y poder, no? O sea, yo no debo comerme la luz del semáforo, pero yo puedo comerme la luz del semáforo. ¿Ok? Entonces aquí no debo usar la luz, la válvula de mariposa o de compuerta para regulación. ¿Ok? Pero sí la puedo usar. O sea, si tengo una eventualidad,
la puedo usar. ¿Por qué no la puedo usar? ¿O por qué no la debo usar para eso? Porque no están diseñadas para ello. Entonces me pueden generar, se pueden haber vibraciones, ¿ok? Se pueden dañar los sellos o los asientos de la válvula y en consecuencia se daña la válvula. ¿A usted no les ha pasado a veces que las válvulas de grifo que tienen en su casa, en la batea o algo, con el tiempo se dañan? Y cuando la trancan no cierran completo y están goteando. Eso puede haber pasado porque se haya dañado el sello de la válvula, porque se hayan estado usando mucho tiempo para algo que no era, ¿okay? O porque simplemente cumplió la vida útil, ¿okay? Pero las válvulas, esas válvulas que están en la batea, en los jardines, ¿ok? Que tienen como una, como arriba es como la forma de, tienen un palito que uno gira, ¿verdad? Esas son válvulas de paso, o están abiertas o están cerradas, ¿ok? Las válvulas que ustedes tienen en las duchas, ¿ok? Esas válvulas, ¿de qué creen ustedes son? ¿Son válvulas de paso? Son válvulas de regulación, efectivamente. Porque ustedes en la ducha, ustedes regulan la cantidad de caudal que quieren que salga, ¿verdad? Lo mismo ocurre con la válvula del fregaplato. Es una válvula de regulación. Porque ustedes la tienen cerrada, pero cuando ustedes van a usarla, ustedes regulan la cantidad de líquido que quieren que salga por ella. ¿Ok? Ahora, la válvula que está en la poseta, en el tanque de la poseta, ¿es una válvula de paso o de regulación? Es una válvula de paso. Porque ella o está abierta para que ingrese líquido al tanque o está cerrada para que no. ¿Ok? ¿Qué pasa? Por otras condiciones, por la durabilidad y la vida útil del elemento, tiene un flotante, ¿ok? Que lo que justamente va haciendo ese flotante va trancando progresivamente la válvula, ¿verdad? Pero fíjense que cuando ustedes jalan la cadena, se vacía rápidamente el tanque y el flotante baja. Inmediatamente se abre la válvula. Pero el momento del cierre comienza a cerrarse gradualmente, ¿ok? Pero es una válvula de paso, ¿ok? Perfecto. O sea, lo importante es que capten la idea. ¿Ok? En el fondo, todas las válvulas que tienen en común inducen pérdidas localizadas. Salvo lo que vamos a ver ahora, lo que son las válvulas de admisión y expulsión de aire. Entonces, válvulas de paso son válvulas tipo mariposa, o se conocen como, o son dentro de esa clasificación, entran las válvulas tipo mariposa, tipo de compuerta y tipo compuerta. Ellas deben estar o 100% abiertas o 0% abiertas, ¿ok? O sea, o abiertas o cerradas totalmente. No deben usarse para regulación. ¿Estamos claros con esto? Ups, se me fue esto para el mismísimo. Los valores de regulación pueden ser para regular caudal o presión. ¿Ok? ¿Cuáles entran en este tipo de válvulas? La válvula de globo, por ejemplo. Las válvulas tipo globo. Las válvulas de aguja. ¿Ok? Las válvulas de vamos a decir, válvulas de aguja, válvulas de globo, las válvulas de esfera y de paso anular también, las válvulas de esfera y cono, ¿ok? Por mencionar algunas, ¿ok? Vamos a colocarlo por acá para que lo tengan. Válvulas de globo, válvulas de paso anular, válvulas de esfera y cono. ¿Se recuerdan lo que cuando vimos la válvula de globo hace rato y le dije, imagínense un cono truncado? Bueno, más o menos, ¿ok? Es la visual de una válvula de esférico. Eh, de globo, paso anular, esférico
y creo que no me viene otro tipo ahorita en la mente. Si se me ocurre otro nombre ahorita, se los digo. ¿Ok? Estas válvulas, ¿ok? Sí se pueden usar como válvulas, válvulas de paso, ¿ok? Porque la válvula de paso es o totalmente abierta o totalmente cerrada. De hecho, estas no solamente permiten eso, sino que permiten es trabajar en posiciones intermedias, ¿ok? Están diseñadas para eso. ¿Estamos claros hasta ahora? ¿Ok? Válvulas de paso, válvulas de regulación. ¿Cuál fue la siguiente categoría que di? Ah, pues, porque no me... La siguiente categoría que hablamos, las válvulas complementarias, creo, ¿no? Fue la siguiente categoría que hablamos en ese orden. Vamos a buscar la lámina acá. Válvulas de control direccional de flujo, perdón. Era la siguiente. Válvulas control direccional de flujo. Ya vimos que son las válvulas check, ¿ok? Y tenemos las válvulas complementarias. Ya voy para allá, complementarias. Vamos a ver que me escribieron por acá. Mari, profesor, nosotros tenemos un problema cuando, por ejemplo, se va el agua. Ah, esto es un problema en particular, parece que era un problema de... Ok, voy a leer. Nosotros tenemos un problema cuando, por ejemplo, se va el agua y vuelve. El evento es que se desborda a infinita presión. Los conductos no deben regular esa entrada de agua o es mal diseño. No entiendo, de verdad no te entiendo el problema, Mari. Me pasa igual en mi casa. Vamos a volver a leer para ver si entiendo. Tenemos un problema cuando, por ejemplo, se va el agua y vuelve. El evento es que se desborda a infinita presión. Los conductos no deben regular esa entrada de agua. Cuando el agua regresa viene con mucha presión. O sea, no les veo cuál es el rollo, porque eso debería ser una cuestión que debería estar, ¿cómo les digo? O sea, no sé cómo son las casas de ustedes, son edificios o algo. Pero cuando llega el agua a su casa, debería, sí, viene con aire en las tuberías y en un momento el flujo es inestable. Pero eso se regulariza porque el agua de los edificios y generalmente también en las casas tienen un pulmón, tienen un hidroneumático que es para más o menos trabajar con un rango de presión estable, ¿ok? No sé cómo es eso de que les venga con infinita presión. Pero es que no entiendo muy bien el problema, Mari. Entonces no regularse. O sea, al principio cuando llega el agua sí es inestable porque hay aire, porque cuando se va el agua las tuberías se llenan de aire, ¿verdad? Cuando llega el agua, ese aire que está ahí es desplazado por el agua de las tuberías, ¿verdad? Que se está llenando y entonces empieza a salir aire. Ese es en el caso de que cortes el agua en la casa, ¿ok? Que se alimente del tanque. Pero bueno, eso es un caso particular que ya tendrán la oportunidad de explicarme mejor a qué se refieren, ¿ok? Eh, ajá, tenemos las válvulas complementarias, tenemos como les puse las ventosas. Vamos a ver si por aquí en las láminas tenemos ventosas, ¿ok? Válvulas de alivio, ya lo vimos. Ah, bueno, de hecho, vamos a entonces aquí en esto que estamos colocando aquí, vamos a rellenar acá y colocar que son las válvulas de alivio, ¿no? Válvulas de alivio, ¿ok? Vamos a anotarlos por acá. Vamos a ver, profe, aquí me lo van a escribir. Raquel. Profe, ¿qué ocurre cuando se realizan un bypass entre dos tanques para poder surtir a dos edificios en horas pico? La bomba no perdería su eficiencia.
Ok, depende, Raquel. Depende cómo esté, todo depende cómo se hagan los trabajos, cómo se conecten, qué es lo que es. Porque fíjate, tú generalmente los edificios, aquí le hago vamos a, generalmente, tú puedes tener esto. Tú ponte, tienes un tanque, ¿ok? Un tanque subterráneo. Aquí hay un nivel de agua, sí, de agua, porque no vas a almacenar gasolina en la casa. Hay una tubería que succiona agua del tanque. Eso va generalmente a una bomba, ¿ok? Esa bomba se conecta a lo que es como un tanque cilíndrico, que es un pulmón, ¿ok? Esto que está aquí, esto, esto, es el sistema hidroneumático, todo ese conjunto, ¿ok? Luego de aquí, este, sale por acá el sistema. Si tú me estás diciendo, se realiza un bypass entre dos tanques para poder surtir dos edificios, es que tú tienes otro tanque, ¿verdad? Supongo yo, por lo que entiendo, de otro edificio, ¿ok? Que también tiene el mismo sistema, o sea, tienes agua, ¿verdad? Y sale una tubería, de esa tubería hay una bomba, de esa bomba hay un hidroneumático, perdón, un pulmón, y esto va a los apartamentos, ¿ok? O sea, básicamente, sí, tú puedes perfectamente conectar estos dos tanques. Eso no te afecta en nada. Simplemente lo que estás es trabajando con el volumen de almacenamiento de los tanques. Lo que pasa es que lo que vas a reducir, si este tanque está diseñado para atender un número determinado de apartamentos, ¿ok? Bueno, si lo que tienes disponible es este volumen de agua nada más, ¿ok? Y lo estás usando ahora para dos apartamentos, por supuesto que te va a durar menos, ¿ok? Pero tú puedes conectar esto a un bypass. Ahora, si tú lo que estás haciendo, o sea, eso a nivel de los tanques, si tú lo que estás haciendo es conectar, digamos, hacer un bypass en este sentido, o sea, conectar aquí, es decir, de donde tú tienes conectadas las tuberías que suministran el agua al edificio, ahí sí puedes hacer de que sea insuficiente la potencia de la bomba para que llegue agua a los apartamentos, sobre todo a los que son más altos, ¿ok? Son los que se van a ver más perjudicados, ¿ok? Todo depende. Si la conexión es como te dije, es aquí abajo, si la conexión es aquí abajo no va a haber problema, salvo en eso que te digo, vas a tener menos agua disponible para distribuir en el mismo número de apartamentos, en un mayor número de apartamentos. Pero a nivel de los equipos no va a pasar nada, ¿ok? El problema te puede surgir es aquí, si haces esta conexión acá, porque entonces los equipos que tienes instalados, ellos están diseñados para atender una cierta demanda, ¿ok? Una potencia, ¿no? Vamos a escribirlo por acá para que se acuerden. Una potencia, donde tienen Q, ¿verdad? Bueno, aquí, se recuerdan, la potencia era Q, gamma, delta H. El delta H, digamos que sigue siendo más o menos el mismo. Se puede aumentar un poco porque tienes más longitud de tubería y todo esto. Pero básicamente la altura estática, la carga estática, si es el edificio, sigue siendo más o menos el mismo, ¿ok? Pero el caudal, ahora que estás suministrando, si es una sola bomba, estás aumentándolo, ¿ok? No sé si con eso es O sea, cada problema, como les digo yo, es un mundo, ¿ok? Depende qué es lo que está hecho. Pero vamos a seguir por acá. Y con esto vamos a parar por hoy aquí. Válvulas de alivio, ¿ok? Tenemos que ya las comentamos. Y mañana, ¿ok? Recuerden que mañana es a las 7 de la noche la clase. Vamos a ver lo que son las válvulas de emisión y expulsión de aire. Vamos a ver las válvulas de descargas por gravedad, las válvulas de descarga por bombeo, ¿ok? Que vamos a ver que esto de más que válvula de descarga por gravedad y válvula de descarga por bombeo, ya vamos a ver que es el uso que se le está dando, pero no es una válvula distinta a la que ya hemos visto hasta ahora, de la que hemos hablado hasta ahora, ¿ok? Este, ¿Tienen alguna pregunta?
para dejar la clase de hoy hasta acá. Sí, Mari, exactamente, son complementarias. De hecho, la que sí es distinta a las demás es las válvulas de alivio y la válvula de admisión y expulsión de aire, ¿ok? Pero lo que son las BDG y las BDB van a ver que es una válvula de compuerto o una válvula de mariposa, pero simplemente por el uso. Pero en este caso la válvula de admisión y expulsión de aire y la válvula de alivio, como ya vimos cómo es la forma de la válvula de alivio, ¿ok? Que es una válvula distinta a las otras que hemos visto. Tanto como función, fíjense que vimos válvulas de paso, que son válvulas de compuerta y válvulas de mariposa, ¿verdad? Vimos las válvulas de regulación, que no hemos hablado, bueno, sí les mencioné para qué permiten regular. Pueden leer un poco más en el libro, un poco más detallado, ¿ok? Y percibimos que lo que es el funcionamiento mecánico sí es distinto de las válvulas de regulación con las válvulas de paso, la forma. ¿Okay? Es un diseño más hidrodinámico. ¿Okay? Todo esto es para el último parcial, ¿es correcto, Johnny? Este, y las válvulas de admisión y expulsión de aire, la válvula de alivio, perdón, vimos que también es distinto el funcionamiento mecánico. Y vamos a ver que las válvulas de admisión y expulsión de aire también el funcionamiento mecánico es distinto. ¿Ok? O sea, así como tienen una función particular, tienen un funcionamiento mecánico distinto a las que hemos visto. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Por eso que les dije, sí, sí, esto es cuando uno ya le empieza a ver coloquialmente el queso a la tostada, ¿verdad? Tantos años viendo ecuaciones diferenciales, viendo ecuaciones de mecánica de fluido también, y ya se empieza a ver la parte práctica, que es lo que a uno le gusta de la carrera. Bueno, por eso les dije, en la medida que ustedes lean, ¿ok? Antes de la clase, van a aprovechar mucho más lo que yo les voy a explicar por acá. Pero como les dije, depende de ustedes. Ustedes son los que tienen que aprender y son los que deben estar ávidos de aprender. ¿Ok? Con un hambre sediento de conocimiento. No, Mari, no, no, lo voy a buscar. Para ver si me recuerdo, era buscar un video sobre de vástago ascendente y vástago fijo, ¿no? De las válvulas de compuerta, ¿no? Creo que era eso, ¿no? Ok, perfecto, sí, 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 era eso. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Recuerden entonces, échense una leída de lo que son lo que nos está faltando. Válvulas de admisión y expulsión, válvulas de descarga por gravedad, válvulas de descarga por bombeo. Y también léanse, si pueden, lo que es la parte de las bombas, ¿ok? Para también mañana ver la parte de las bombas, ¿ok? Empezar ya con eso. Bueno, estamos cope. Cuídense, y nos vemos mañana, pues. Mañana la clase es en la noche, recuerden, ¿ok?